Bien, volvemos al siguiente link. Muchas gracias. Bien, como iba diciendo, podemos ir trabajando con lo que corresponde a inteligencias artificiales, ¿no? Hay varias aplicaciones que ustedes hayan visto. Voy a compartir la pantalla para continuar. Hablábamos justamente de la comparación entre población muestra y lo que es la unidad de análisis, ¿no? Entonces, en investigación, ustedes han visto la diferencia entre estas, con lo cual tomamos en cuenta algunas características importantes, ¿no? Una población es algo más grande, una muestra es algo pequeño, ¿no? Y una unidad de observación es lo mínimo. Por ejemplo, 2014 estudiantes de la carrera de educación europea, población, muestra 500 estudiantes, ¿no? Unidad de análisis, estudiante de la carrera. 400 docentes de carrera de Derecho. Población. Muestra. 80 docentes de carrera. Unidad de análisis. Docente de la carrera de Derecho. Población. 25 estudiantes de carrera de Psicología de la UMSA. Muestra. 24 estudiantes de carrera de Psicología. Unidad de análisis. Estudiante de carrera de Psicología. Finalmente, población. 10 niños de centro especial ABC. Muestra. 10 niños de centro ABC. Unidad de análisis. Niños del centro ABC. Entonces aquí, como pueden observar, para poblaciones grandes, hacemos el cálculo del tamaño de la muestra, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, miren, cuando las poblaciones, porque son pequeñas, pues, tomamos casi el mismo, ¿no? Si son menores o iguales a 30, siempre va a ser, en criterio de en estadística se dice, si son menores a 30, menores o iguales a 30 sujetos, tomar en cuenta a todos, ¿no? Si son 20, los 20, si son 10, a los 10, ¿no? No es necesario calcular un tamaño de muestra. Mayormente se trabaja en investigaciones cualitativas, ¿no? Con poblaciones pequeñas, ¿no? Porque hacen entrevista en profundidad, observación participante, etcétera. Ahora bien, en el caso de poblaciones muy grandes o muy extensas, 2014, pues, sí o sí hay que calcular una muestra, ¿no? Porque a 2014 no vas a encuestar, entrevistar, vas a tardar mucho, ¿no? O 400, pues, igual, calculas un tamaño de la muestra. Pues cuando se tenga poblaciones grandes, calculen siempre su tamaño de muestra. Si son mayores iguales a 30. Si son menores iguales a 30, no es necesario calcular el tamaño de muestra. ¿Ya? Entonces ahora, aquí está las cuestiones en relación a población finita, es la misma fórmula, ¿no? Donde ustedes insertan en las casillas amarillas los datos, al 90, mayormente trabajamos al 95 y 5 de error de estimación. Aquí la población es lo que puede cambiar, 1500, 2000, no sé, 700, 800, ¿no? La cantidad que ustedes ven en su investigación. Y automáticamente, esto no hay nada que hacer, solamente en líneas amarillas, calcula, ¿no? El tamaño de la muestra. En el software que está en el DVD, ¿no? En el SSP. Y esta es la para población infinita. También lo único que necesita es la probabilidad de éxito, ¿no? Y los niveles tanto de confianza y el error de estimación. Y ahí determina de una población aproximadamente de 10.000 una muestra ajustada de 240, por ejemplo, con este nivel de probabilidad de éxito. Estas probabilidades pueden cambiar, pero nosotros trabajamos con poblaciones finitas. Ejemplo, tengo aquí una población de 3.310. Tengo tres fiscales, tres jueces de instrucción, dos tribunales supremos, 1.500 víctimas, 1.800 imputados. El tamaño de la población es mayor a 30, entonces es necesario determinar la muestra, ¿no? Entonces ahí calculamos las muestras, por ejemplo, dos submuestras, ¿no? Seis sujetos entre fiscales, jueces, tribunales y la muestra número dos, 344 entre víctimas e imputados. En relación a este tema, por ejemplo, tenemos a una cantidad, vean, en total son ocho, es decir, la población es pequeña, ¿no? Menor a 30, entonces no es necesario calcularlo. Entonces, tomamos a los ocho, listo, a los ocho, ¿no? Que son partidos políticos. Entonces ahí está la diferencia entre tener una cantidad grande de población o una cantidad pequeña. Métodos de muestreo, tipo de métodos de muestreo.
Probabilístico, no probabilístico, dijimos. Probabilístico basado en la equiprobabilidad, ¿no? Es decir, todas las personas tienen la misma probabilidad de ser elegido, ¿no? Y no probabilístico, la selección se realiza de forma más empírica, ¿no? Criterios subjetivos por el investigador, ¿no? Este tipo de método de muestreo no garantiza también, ¿no? La representatividad, pero mayormente se utiliza en estudios exploratorios, en investigaciones cualitativas. Entonces, el probabilístico relacionado con investigaciones cuantitativas y el no probabilístico con investigaciones cualitativas. Son cinco métodos de muestreo. Aleatorio simple, sistemático, estratificado, conglomerado, clústeres y aleatorias. Rutas aleatorias. Vamos por el primero. El muestreo aleatorio simple, es decir, tiene la misma probabilidad de ser elegido, ¿no? De una determinada población, asignar a cada individuo un número, ¿no? Determinar el tamaño de muestra mediante las fórmulas, ¿no? O software o inteligencia artificial y extraer la cantidad según el tamaño que sea elegido, ¿no? Mediante mecanismos como una tómbola, una caja, una urna, ¿no? Una bolsita donde estén los números, ¿no? O sus nombres. Eso es lo más fácil, lo más directo, ¿no? Por ejemplo, donde se puede determinar, ¿no? Para calcular. Por ejemplo, aquí tengo cobertura de la vacuna antisarampión entre 1.200 niños en una determinada escuela, X, ¿no? Una muestra de 60 se quiere determinar. Entonces, hay que hacer una lista de todos los niños, numerarlos del 1 al 1.200 y seleccionar aleatoriamente 60, ¿no? Cualesquiera, aleatoriamente, al azar, significa eso. Muestreo sistemático es diferente al simple, ¿no? Porque aquí necesitas una lista, ¿no? Tienes que calcular un factor, ¿no? Tomar una lista y ver el número que ya es extraído, ¿no? Donde K es este factor, tamaño de población sobre el tamaño de la muestra correspondiente. En este caso, por ejemplo, si yo tengo 12.000 de población, la muestra requerida es de 600. Calcula el factor, tamaño de población sobre tamaño de muestra, es de 12.000 sobre 600, eso es 20. Entonces, el valor de K vale 20, ¿no? Entonces, voy a escoger un número al azar cualquiera, del 1 al 20, ¿no? Entonces, la primera unidad, entonces añadir K veces para escoger la siguiente unidad hasta completar así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso es bien interesante utilizar esta secuencia, ¿no? Lógica. A ver, no sé si tengo, a ver, voy a ver, ahorita va a cargar el video, el otro video. Voy a, voy a abrir un Excel para que les muestre cómo más o menos es esto de los numeritos. Listo, ahí está. Bien, voy a cerrar esto. Nos indica lo siguiente, ¿no? Población, 12.000, es decir, N igual a cuánto, 12.000. El tamaño de muestra, N es igual a cuánto, 600, dice que supuestamente ha salido, ¿no? El intervalo de muestreo, es decir, el valor de K, es dividir 12.000 sobre el tamaño de la muestra. Y eso es 20, ¿no? Ahí está, de ahí se obtiene, ¿no? Y escoger un número al azar, indica, ¿no? Luego, escoger un número al azar. Un número al azar cualquiera, ¿no? Es decir, el número al azar cualquiera es del 1 al 20, dice, por ejemplo, ¿no? Del 1 al 20. Entonces, yo puedo elegir el número al azar y, digamos, igual a... ¿qué número quieren? A ver, alguien que esté ahí atento, un número cualquiera que me dé del 1 al 20. El número 15 dice. Ya, 15, ahí está, 15. El valor de I vale 15, ¿ya? Entonces, el siguiente número será I más K, dice, ¿no? Entonces, el siguiente va a ser I más K. Entonces, el 15 de la lista es elegido, es al azar. El siguiente va a ser 15 más el valor de K, que es 20. Entonces, de mi lista será el número 35. El siguiente es I más 2K, dice, ¿no? I más 2 por K. No sé. Aquí va a ser, en este caso, el valor I es este, más 2 por el valor de K.
que es 20. ¿Cuánto es? 55. En el siguiente va a ser I más 3 veces K, ¿no? I más 3 por K. Es lo mismo. Ahí está 15 más. En este caso va a ser 15 más 3 multiplicado por el valor de K, que es 20. 75, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Vean, entonces he iniciado, ¿no? Ahí está. Es que estoy pintando de amarillo. Estos que están en recuadritos son los números seleccionados, ¿no? Es decir, elegido al azar. Es decir, el número 15 de mi lista, porque aquí se necesita en el sistemático ya una lista, ¿no? Una lista ya determinada, ¿no? Por ejemplo, en el curso tenemos una lista, ¿no? Del 1 al 60, digamos, ¿no? Cada uno de ustedes conoce qué número está asignado, ¿no? Es el número 15 de mi lista, asignado. El número 35 de mi lista, asignado. O elegido, ¿no? El número 55 de mi lista, elegido. El número 75 de mi lista, elegido. Y así sucesivamente. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Hasta dónde debo de llegar? Una muestra de 600, vean. Esto, por ejemplo, es una población de 12 meses. Es decir, tengo una lista de 12.000, ¿no? Sujetos o personas. Y de los 12.000, solamente 600 son elegidos. Entonces, a eso se refiere ese tipo de método muestreo, ¿no? Aquí está más o menos la idea de imagen, ¿no? El número 12, ¿no? El 32, 52, etcétera, ¿no? Una idea se puede dar. Más o menos así se elige, ¿no? Cuando ya tienes una lista designado, ¿no? Entonces, son los números que se van a ir eligiendo. Ese es el muestreo aleatorio sistemático. Bien, ahora tomamos en cuenta también, ¿no? Puede ser por viviendas, ¿no? Por ejemplo, la casa número 3, ¿no? Aquí dice primero es el 3, K vale 8, entonces el siguiente va a ser 3 más 8, ¿no? Ahí está, ¿no? Y vamos a tener el 11, ¿sí? Y el siguiente va a ser 3 más 2 por 8, ¿no? Dos por 8 va a ser 16, 17, 18 y 19, la casa número 19, y así sucesivamente se va seleccionando, ¿no? Número de casas, cuando ustedes vayan realizando investigación etnográfica, ¿no? O si tienen una calle ya, porque las calles ya están numeradas, ¿no? Las casas están numeradas, ¿no? Es una forma, una alternativa. Bueno, muestreo estratificado hay dos, simple y proporcional. La óptima tiene poca aplicación, ¿no? Estos son los que mayormente se implementan. La fijación simple y proporcional. Pues, ¿cómo se realiza? En el muestreo determinado tomamos en cuenta, por ejemplo, definir la población, calcular el tamaño de muestra por fórmula o software o inteligencia artificial, identificar la cantidad de estratos, L es la cantidad de estratos, y aplicar el método de estratificación simple o proporcional o la óptima. Entonces, aquí vamos a tomar en cuenta la fijación simple en primera instancia. Vean que tengo tres estratos. 700 jóvenes, 1500 niñas, 800. Suma total 3000. El tamaño de muestra de 3000, supongamos que me ha salido n igual a 120. ¿Cuántos estratos son? Uno, 2, 3. L es igual a cantidad de estratos. Y las muestras, vean, 40, 40, 40, 40. ¿Qué es lo que he hecho? He dividido 120 entre 3. Eso es 40. Entonces, de 700 voy a seleccionar 40, de 1500 40 solamente, de 800 40. Como pueden, o sea, cada estrato tiene el mismo tamaño, ¿no? 40, 40, 40. Se llama eso aplicación simple. Muestreo estratificado por aplicación simple. Y obviamente la suma total tiene que ser el tamaño de la muestra, ¿no? Que era 120 en un principio, ¿no? Visto de otra forma, sería este otro ejemplo. Tengo 35 estudiantes, 30, 27 pasos de familia y 20 administrativos. Lo mismo, por verificación simple, puedo determinar el mínimo cantidad es 20, por ejemplo, ¿no? Entonces, 20, 20, 20, 20, ¿no? De 35, 20 selecciono al azar, de 30, 20, de 27, 20, y de los 20 a todos los tomo en cuenta. Verificación simple. La proporcional ya es haciendo divisiones, calcular porcentaje. Por ejemplo, tengo tres estratos, como hemos visto, ¿no? Son de tamaños diferenciados, calculo su porcentaje, ¿no? Esto en estadística aún no han visto, ¿no? 700 dividido entre el total es multiplicado por 100 va a darte 23.33%. 1500 dividido entre 3000
multiplicado por 100, 50%. 800 dividido entre 3000 multiplicado por 100, 26,67%. Suma total, 100%. ¿Cómo calculamos ahora este 28? Lo que ustedes van a hacer es multiplicar 23,33% por el tamaño de la muestra, que era 120. Lo calculas, luego divides entre 100 y obtienes el número y redondeas, ¿no? 28. El siguiente va a ser 50 por 120. Divide entre 100, redondeas 60, ¿no? 26,67 por 120 dividido entre 100 y obtienes redondeado 32. Suma total también tiene que darte 120. Es decir, siempre va a ser exacto, ¿no? No tiene que nada cambiar. Aquí no puede darte 119 o 121, 120 exacto. Entonces eso ya depende de los redondeos que ustedes vayan realizando en esta parte. Otro ejemplo, ¿no? 700 adultos, 1500 jóvenes, 800, listo, ¿no? 32, 60, 28, ¿no? Este es el 23%, este es el 60% y este es el 27%. Suma total, 100%. Aquí en la fijación proporcional, estratificado es por porcentajes, ¿no? Con la frecuencia porcentual. O pueden calcular también con la frecuencia relativa, no hay ningún problema. Eso ya también ya depende de ustedes, ¿no? Por ejemplo, a ver si estoy hablando de estratos, dice, ¿no? Estratos. Estrato número uno, estrato número dos, estrato número tres, estrato número cuatro. ¿Listo? Listo. Voy a colocar aquí la cantidad, ¿no? Que sean diferenciadas. Por ejemplo, 100, aquí que sea 200, aquí digamos 350 y en este 400. Sí, estoy calculando un ejemplito cómo realizar estratificación proporcional. Listo, ahí se ve bien, ¿no? Bien, tengo estratos, tengo la cantidad y luego lo que voy a hacer es calcular, ¿no? Listo. Otra forma de realizar aquí es con, ahora miren, la frecuencia porcentual. Ahora aquí voy a utilizar frecuencia relativa, F sub R, ¿no? O H sub I debe estar, en el libro de Rufino Moya está en H sub I, ¿no? La frecuencia relativa, que es igual, es este dato dividido entre el total. Y ahora, ¿cuánto es el total? Entonces ahora voy a calcular total. Aquí voy a anotar total, ¿no? Es la sumatoria en realidad, ¿no? Selecciones las celditas, suma total, ahí está. 1050. Listo, aquí anotamos 100 sobre 1050. Esa es su frecuencia relativa. Puedo reducir por lo menos a tres decimales, ¿no? Y así sucesivamente para no perder el tiempo. Y ahí está, llegó la sumatoria y tiene que darte exactamente igual a 1. Si es donde ahí está. Y aquí voy a anotar la muestra. Muestra, ¿no? La muestra. Ahora bien, a la muestra, supongamos aquí el tamaño de población N es igual a ¿cuánto? A 10.050. Voy a calcular, miren, voy a calcular ahora la muestra. Entonces, ¿cómo voy a calcular la muestra? Hay varias formas, dijimos, ¿no? Entonces, ustedes pueden ir a inteligencia artificial. Voy a abrir nuevamente, tal vez Grok o ChatGPT, cualquiera. Que rápido se abra. Listo. Es que el tiempito se nos va muy rápido. Y voy a calcular n minúscula, ¿no? ¿Cuánto es el tamaño de muestra de 10, perdón, de 1050? Entonces, aquí voy a decir. Calcula el tamaño de la muestra de una población de 1050 con nivel de confianza al 95% y error de muestra del 5% con las mismas probabilidades. ¿Listo? Ahí está. Voy a copiar en control C, creo que está tarde un poco esta, a ver si ya, sí, ya está ahora sí habilitado. Vean, me va a calcular mi tamaño de muestra, utiliza la fórmula, ¿no? O bien pues utiliza también el software que está ahí en el DVD. Y este, miren, está calculándome con procedimientos, vean, ¿no? El ChatGPT con procedimientos. Y este te lo redondea.
Te lo va a ir redondeando, ¿no? 282 sujetos, redondeando, el entero superior, inmediato superior. ¿Sí? Entonces, tamaño de muestra 282. 282. Listo. Con estos datos voy a ahora calcular, ¿no? Los estratos. En el primer estrato, ¿cuántos serán? Entonces voy a anotar aquí su frecuencia relativa multiplicado por el tamaño de muestra, 282. Y los otros lo mismo, ¿no? Así sucesivamente. Por ejemplo, este es la frecuencia relativa por su tamaño de muestra, 282. Ahora bien, aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí la muestra no puedo decir son 26,85. No, no, ve, entonces voy a redondear. No se olviden redondear y al final voy a sumar. Y la suma tiene que ser exacta, ¿no? Ahí está, que es 282. Es decir, de 100 en el primer estrato será 27. De 200 en el segundo estrato obtendré 54 al azar, ¿no? En el siguiente estrato de 350, el tercero será 94 líquidos. De 400 en el cuarto estrato seleccionaré 107. Suma total 282, ¿no? Que es el tamaño de la muestra. Me refiero a este que hemos calculado, ¿no? Este es su procedimiento, ¿no? Es su procedimiento bueno, utilizando la IA, ¿no? Puedo copiarlo esto, hago un control print. Y si deseo puedo abrirme un Paint. Voy directamente aquí, me voy a pegar. Y está. ¿No? Se los enviaré este ejemplito en el grupo de WhatsApp mejor, ¿ya? Como más o menos lo he definido. Listo, ahí está. Ese es el ejemplito. Como hemos calculado, ahí está. Aquí hemos calculado, recalco, con la frecuencia, miren, relativa, ¿no? Con la frecuencia relativa. Entonces, ahí está. Listo. Es una forma, ¿no? Bien, luego viene lo que se habla, muestreo por racimos o conglomerados, ¿no? Por racimos o conglomerados, vemos las unidades de análisis, la unidad muestral, ¿no? Se seleccionan dos etapas, racimos o conglomerados. Por ejemplo, esto ya son cuando son poblaciones grandes, ¿no? Podemos hablar de unidades geográficas, distritos, pueblos, organizaciones, ¿no? Clínicas. Podemos hablar de facultades, ¿no? Podemos hablar de una cierta comunidad, ¿no? Y tiene conglomerado, primer conglomerado, segundo, tercero, cuarto, quinto conglomerado, etcétera. Eso se llama conglomerados o racimos, ¿no? Son los racimos, ¿no? Entonces, esto pueden ser las vías principales o troncales de las avenidas, ¿no? Entonces, esto se realiza mayormente, o digamos, esta es la Universidad Mayor de San Simón, por ejemplo, la San Simón así bien extenso, y hay caminitos, ¿no? Por donde ir, ¿no? A tal facultad se encuentra en el norte, en el sur, tal facultad está en el este, en el oeste, etcétera. Entonces, eso se llama muestreo por racimos o rutas aleatorias. En este caso, clústeres, cuando son grandes, ¿no? El estratificado puntualmente determinados por aplicación simple o proporcionado, ¿no? Conglomerado ya es una determinada área, ¿no? Es más grande, más extenso en realidad. Ahí está la diferencia entre esos tipos de método de muestreo. En las rutas aleatorias, bueno, establecer un área de muestreo, ¿no? Luego definir la ruta que se va a seleccionar y alcanzar el tamaño de muestra definida, ¿no? Esto ya se utiliza cuando no tienes un listado de la población, ¿no? Mayormente utilizamos esto cuando ustedes, no sé si alguien ha hecho censo, el 2024, ¿no? Se les da una ruta, ¿no? Tal calle hasta tal calle para realizar el censo, les decía, ¿no? Son rutas definidas, ¿no? Entonces, esto mayormente los censistas tienen rutas ya definidas, ¿no? Es lo que mayormente se va trabajando, ¿no? Ahora ustedes también pueden trabajar
por rutas aleatorias en una determinada zona, ¿no? Tal vez quieres hacer una investigación en tu zona. Supongamos los actos o casos de feminicidio, ¿no? ¿Cuántos son los casos, etcétera, ¿no? O probablemente, digamos, cuántas familias de tu zona tienen niños con dificultades o capacidades especiales, ¿no? Etcétera. Entonces, ver, digamos, ¿no? Eso ya depende del tema de investigación, cómo vayan trabajando. Entonces, eso hay que definirlo muy bien. Hablamos de 5 métodos de muestreo no probabilísticos, no aleatorios, por cuotas, intencional, causal incidental, bola de nieve, muestreo discrecional. Bueno, aquí no hay nada que calcular con números. Esto está más relacionado con investigación cualitativa. Por cuotas es tener conocimiento de estratos, ¿no? No es de carácter aleatorio. Hay que fijar sujetos representativos, ¿no? Para fines de la investigación. Condiciones, características que puede tomar el investigador en este caso, ¿no? Aquí es según el criterio del investigador, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, el muestreo por cuotas deben conocer los estratos, ¿no? O individuos más representativos, ¿no? Para fines de investigación. Tiene semejanzas con el método de muestreo no estratificado, pero no es aleatorio, ¿no? Aquí es el punto, ¿no? Em, muchas gracias. No se olviden anotarse, me estaba olvidando, anoten su nombre en el chat, por favor, en el chat, anoten su nombre completo, ¿ya? De su asistencia. Luego se fijan cuotas, el número de individuos que se determinan, entonces, bajo ciertas condiciones, ¿no? Todos los elementos conocidos de la población tienen que aparecer en la muestra, deben asegurarse que aparezcan. Mayormente aquí pues, son poblaciones pequeñas las que mayormente se trabajan, no son grandes en realidad, ¿no? Entonces, el muestreo por cuotas, por ejemplo, 25 sujetos de edad de 20 a 35 que sean de sexo femenino y residentes en Sucre, Bolivia. Ahí está, tiene condiciones el muestreo por cuotas, ¿no? O según el segundo ejemplo, 15 universitarios de la carrera de Matemática en Facultad de Ciencias Puras de la UNSA. Tercero, dice, 30 docentes de la carrera de Psicología de la UPEA. Cuarto, 250 administrativos de la UNSA residentes en Cochabamba y que sean obviamente de sexo masculino, ¿no? Entonces aquí la elección de los individuos es a criterio del investigador bajo condiciones. El siguiente método es el intencionado, ¿no? En este caso intencional, ¿no? Son elegidos con base a criterios juicios preestablecidos por el investigador. Su procedimiento es tener conocimiento exacto de la población definida. Ustedes cuando vayan a realizar su pasantía van a conocer con exactitud cuántos son, ¿no? El personal, dónde se trabaja, etcétera, ¿no? Entonces, eso es donde puedes ir implementando, ¿no? Incluir probablemente grupos supuestamente típicos, ¿no? Que aquellos tienen estudiantes, por ejemplo, con capacidades especiales, diferenciados, etcétera. El muestreo intencional maneja representatividad, ¿no? Y la determina el investigador de modo subjetivo. Se relaciona sobre la base de características o criterios. Por ejemplo, realizar una encuesta de consumo a personas de edad avanzada de una población para conocer la evolución de los hábitos alimentarios, ¿no? O bien encuestas preelectorales, los que mayormente han visto, ¿no? Encuestas preelectorales, tal vez en redes, en medios, que en anteriores votaciones marcaron tendencia en votos, ¿no? Entonces, este es un muestreo intencional. Tenemos además muestreo causal accidental, ¿no? Es un procedimiento que permite elegir arbitrariamente, ¿no? Elementos sin un juicio, sin un criterio preestablecido. Accidental, ¿no? O causal. Selecciona directamente a los individuos de la población arbitrariamente, elige intencionalmente a los sujetos y alcanzar la muestra determinada en relación a la extracción de la base de datos que ustedes deseen en su investigación. Por ejemplo, si tú tienes acceso, miren, yo tengo acceso, digamos, al curso. Entonces, en el curso puedo hacer determinados experimentos, ¿no? Porque tengo la facilidad, la accesibilidad. Entonces, puedo utilizar un método de muestreo accidental o causal, ¿no? Sus características es muestreo determinístico, ocurre con la investigación de selección directa e intencionadamente. Se fundamenta en reclutar casos hasta completar el número de sujetos, se eligen de manera casual, ¿no? Por eso es causal, ¿no? Tienes quienes realizan el estudio a elegir en un determinado lugar. Es casi similar al muestreo por conveniencia, excepto de incluir a todos los sujetos, ¿no? Accesibles a la muestra. Por ejemplo, cuando se entrevista a una de cada 10 personas que pasan por una calle cualquiera. O todos los sujetos que tienen COVID-19, ¿no? Seleccionar los primeros 50, ¿no? Incluibles y llegar al servicio de urgencias, ¿no? Hospital Obrero de La Paz, por ejemplo.
Se me está acabando el tiempo, tengo 10 minutitos. El muestreo bola de nieve, ¿no? Este muestreo es por referidos, se realizó sobre poblaciones que no se conoce, ¿no? A sus individuos. Es un poco difícil acceder a ellos, ¿no? Porque hay que localizar a ciertos individuos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero entrevistar a un grupo de alcohólicos, imagínense, ¿no? Tendría que ir a La Ceja y pararme y ubicarlos, ¿no? Un poco complejo, complicado. Entonces, el tipo de método de muestreo bola de nieve tienen características principales, ¿no? Entonces, aquí ayuda a los investigadores a encontrar muestras que son difíciles de localizar. Es un sistema bola de nieve porque funciona como un programa de referencia, ¿no? Por ejemplo, el tipo de muestreo que puede utilizar es para realizar investigaciones que involucran un cierto tipo de enfermedad. Podemos hacer de manera, miren, lineal, de manera exponencial no discriminatoria o exponencial discriminatoria, ¿no? Por ejemplo, si yo entrevisto a una persona, le digo a la siguiente, me trae otra persona, me trae, lo entrevisto, me trae a la siguiente persona y así linealmente. O cuando yo tengo dos personas, las entrevisto. Y a las dos, a la primera le digo, me traes dos, a la siguiente también otra persona, le digo dos. Al siguiente voy a tener cuatro, al siguiente voy a tener ocho y así sucesivamente, ¿no? Esa es la idea de muestreo bola de nieve, ¿no? Esto ya sea exponencial, no discriminatorio o discriminatorio. Por ejemplo, si yo hago discriminatorio en el sentido del tema también, ¿no? Por ejemplo, si yo hablo de actos de infanticidios, ¿no? Entonces puedo llamar a dos padres, ¿no? Entonces, ya sea varón o mujer, si ya voy a tomar el criterio, entonces el que me da mayor referencia será pues tal vez probablemente la mujer que el varón, ¿no? O sea, a ella le digo que me traiga las otras dos personas que han visto ciertos casos, indago, investigo, hay una persona que sí conoce, me trae el siguiente y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso ya depende, según el grado de profundidad de la entrevista que vaya a recolectar los datos de información. Bien, el muestreo discrecionado por juicio es el quinto, es no prolístico también. Su procedimiento está relacionado con el criterio del investigador. ¿Qué necesita aquí el investigador? Tener mayor conocimiento, experiencia, por sobre todo, ¿no? Por ejemplo, de documentos de ciertas instituciones, de viviendas, de la gobernación o prefecturas, ¿no? Carpetas, haber trabajado en cierta institución, tener acceso a la información. Entonces es el discrecional, ¿no? Imagínense, por ejemplo, si yo hablo de actos de corrupción en el Ministerio Tantos, entonces necesito por lo menos tener el acceso, ¿no? Haber conocido, haber visto, ¿no? Porque no es nada sencillo hablar del tema en ese caso, ¿no? Pero se dice muestreo discrecional, ¿no? O muestreo por juicio, ¿no? Es un método no probabilístico. Los sujetos se seleccionan en base del conocimiento de juicio del investigador. Esto a través de su criterio profesional, ¿no? Puede basarse en experiencia o tal vez otros estudios anteriores que haya visto en relación a este. Bien, hasta ahí termina el tema número 3, los métodos de muestreo. Bien, ¿alguna consulta, alguna preguntita antes de para finalizar? ¿Alguna pregunta, consulta? ¿Preguntas, consultas? No, ninguna, Lice. Listo, yo creo que ya, por lo menos, ya tienen la guía. Vayan, aquellos que no les falta su práctica, vayan completándolos ya hasta mediodía. Le entregan a su delegada de curso, yo voy a pasar a recoger a mediodía. 2:30 más o menos voy a estar. Creo que la compañera va a estar hasta mediodía, no sé si está la delegada de curso. Sí, sí, está en camino, creo. Ahí está, sí, ya te hemos visto, Maribel. Listo, entonces en eso quedamos y nos vemos hasta el día martes. Martes es no sé quiénes les debo libros. Había uno creo que no recogí, no recuerdo quién es. Ahorita no tengo el nombre, pero lo voy a escribir por el grupo de WhatsApp. Este video también lo voy a enviar para que se puedan guiar, ¿ya? Bien, entonces quedamos hasta ahí. La siguiente sesión vemos la unidad número 2. No me alcanzó el tiempito. Buenos días a todos. Muchas gracias, Lice. Los que no se han anotado, anótense la lista. Ya estoy copiando la lista en el chat, por favor, su nombre completo.